Nunca lo esperaron. Los españoles, en particular la empresa Iberdrola, fue quemada épicamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la reunión trilateral que tuvo con Joe Biden y Justin Trudeau allá en la Casa Blanca. Porque en un momento, a pesar que no estaba en la agenda, el presidente sí empezó a hablar de la reforma eléctrica, a defenderla ante estos líderes y también Kamala Harris, explicando cómo Iberdrola era una empresa enorme, corrupta y que al final no solo eso, sino era saqueadora de los recursos naturales de este país. E incluso esto se da al mismo tiempo que Iberdrola está siendo rechazada en la propia Estados Unidos precisamente por ese tipo de cosas. Y entonces al final el presidente sí tuvo tiempo, ¿no? Curiosamente pensaban que Biden iba a regañar a López Obrador y Justin Trudeau lo iba a presionar por la reforma eléctrica, pero las cosas resultaron completamente al revés. Fue el presidente el que los expuso el tema y les dio quemón, un épico quemón marca diablo. Y es que un poquito antes de la reunión empezaban las presiones allá que venían desde Estados Unidos. Por ejemplo, el diario Reforma lo publicaba. Suben presión en Estados Unidos contra López Obrador. Legisladores demócratas y republicanos y también el gobierno de Texas, Greg Abbott, habían enviado cartas al presidente estadounidense en los que pidieron presionar a López Obrador por el incumplimiento de sus compromisos comerciales en materia energética. Las cartas fueron publicadas horas antes del encuentro, obviamente en una estrategia perversa, ¿no? De publicar las cartas. El gobernador Greg Abbott, de entrada, por ejemplo, urgió al presidente demócrata Joe Biden a discutir con México la retirada inmediata de las fuerzas militares que han impedido el funcionamiento de empresas estadounidenses de almacenamiento de combustible. Esto por el huachicoleo, porque las empresas tejanas han sido huachicoleras en nuestro país, ¿no? Entonces pidía retirar al Ejército Nacional, porque bueno, ahorita están embargadas. También los legisladores tejanos, encabezados por Verónica Escobar, una legisladora tejana demócrata, hicieron un recuento de los cambios regulatorios y administrativos adoptados por el gobierno de AMLO, incluyendo la cancelación de importación de combustibles y la reciente propuesta de reforma constitucional que limita la inversión privada en el sector eléctrico, ¿no? También el senador republicano policiana John Neely solicitó una respuesta agresiva, así literal, por parte del gobierno estadounidense a las acciones emprendidas en México, ¿no? De la cuestión energética. O sea, estaban desatados. Eso incluso se dio días después de que el propio embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, fue a Palacio Nacional y de manera pública señaló que habían serias preocupaciones de Estados Unidos por la reforma energética, digo, eléctrica, ¿no? Señalando que incluso se había reunido con empresas eléctricas estadounidenses en México, en donde le decían, no mames, no, es que si aprueban esta reforma nos va a ir de la patada. Vaya, también se dio, incluso se sumaron los canadienses. Los sectores privados de Estados Unidos y Canadá, ¿no? También estaban muy preocupados por los esfuerzos del gobierno mexicano por el tema del sector eléctrico. Este fue un comunicado firmado por el Consejo Coordinador Empresarial de México, la Cámara de Comercio de Canadá y la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Entonces, llega el presidente así. Sin embargo, López Obrador había señalado una mañanera unos días antes en Cancún. El mismo día, perdón, que llegó a Washington, en donde qué iba a pasar si le reclamaba Joe Biden o Justin Trudeau sobre la reforma eléctrica. Y él dijo, pues, bueno, no es parte de la agenda. Pero si sucede esto, sencillamente voy a decir que son unos corruptos. Que no ni modo que voy a dejar que saquen a México. Vamos a escucharlo. No está, pero si sale la conversación, pues también lo tratamos. Explicarle al primer ministro Trudeau, al presidente Biden, por qué queremos fortalecer la Comisión Federal de Electricidad. Es muy sencillo. Lo que queremos es que no aumente el precio de la luz y que se termine con los abusos de las empresas particulares, sobre todo de las empresas extranjeras, y en especial, lo voy a decir, de las empresas españolas, que nos veían como tierra de conquista y tenían hasta
de empleados a los expresidentes de México. Esta Iberdrola tenía de empleado al expresidente Calderón y de empleada a la que fue secretaria de Energía. Y por eso hacían y deshacían, pero eso ya se terminó, a robar a otra parte. Entonces, ¿ustedes creen que me va a costar trabajo decirle esto al presidente Biden o al primer ministro Trudeau? Pues no. Ni modo que ellos estén a favor o protejan a corruptos. Ellos son gentes íntegras que defienden los intereses de sus pueblos, como lo hacemos nosotros en México. ¿O qué? ¿No vamos a defender los intereses del pueblo? ¿No nos pusieron para eso? Entonces, esto es lo que dijo López Obrador, le iba a comentar si surgía, ¿no?, finalmente el tema en este foro trilateral. ¿Y qué pasó? Pues sí surgió. Lo interesante es que el presidente fue el que lo comentó. Lo confirma Marcelo Ebrard que AMLO sí comentó la reforma eléctrica con Joe Biden y Justin Trudeau. Y a pesar de que no fue un tema central, porque no había una mesa energética, había una mesa de migrantes, seguridad, pero no energética, de todos modos el presidente sí habló con Joe Biden, con Kamala Harris y con Justin Trudeau sobre el tema. Esto que nos estamos escuchando se lo dijo a ellos. Así lo confirmó Marcelo Ebrard. Entonces, con Canadá hubo una muy buena conversación. El presidente pudo explicar y dialogar tanto con el presidente Biden, la vicepresidenta Harris y el primer ministro Trudeau sobre su idea del país y por qué está haciendo las reformas que está haciendo y por qué está haciendo nuevas reglas. ¿Cuál es el motor principal que explica las decisiones que México ha venido tomando estos 3 años en muchas materias? Tuvo posibilidad de compartirlo. En el caso de Canadá, va a haber un trabajo conjunto en el rubro de hidroelectricidad, importante, que ya les estaremos dando los detalles, pero es un punto donde va a haber un trabajo importante entre los dos países. Y comentarles que... Así que sí, se hizo habló, sí tocó el tema el presidente Obrador. Y tocó el tema de que, bueno, de que la reforma eléctrica está hecha, está siendo impulsada, bien lo dijo, porque nos estaban saqueando los extranjeros, en particular los españoles, dándole quemón a Iberdrola, de que incluso había contratado a Felipe Calderón como su consejero para saquear nuestros recursos. Es interesante esto, porque fíjense que Iberdrola en Estados Unidos, ¿no?, precisamente donde trabajaba Felipe Calderón, también ha estado en los últimos días en el ojo del huracán, porque Iberdrola quiere comprar una empresa que también se dedica a generación de energías renovables en Estados Unidos, en Nuevo México. ¿Pero qué pasó? Salió un informe, las autoridades de Nuevo México publicaron un informe en donde señalan muchas cosas en contra de Iberdrola y que incluso pone en riesgo la adquisición multimillonaria de Iberdrola de parte hacia esta empresa que se llama PNM, ¿no? Eso es interesante porque ya son los gringos en Nuevo México que han empezado a decir lo mismo que dice el presidente López Obrador. Por ejemplo, ¿no?, la mayor inversión de Iberdrola, que iba a suponer la compra de la empresa energética PNM por $4,200 millones, ahora está en peligro tras un informe público que cuestiona la imagen. Uno de los puntos más delicados, fíjense, de este informe es los problemas judiciales del propio director de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, allá en España, por soborno, violación a la intimidad y falsificación documental. Es un caso que se está investigando en España, y señalan que esta investigación es relevante porque puede ser el reflejo, ojo, de una cultura de corrupción. O sea, los propios gringos han empezado a comprar, por así decirlo, el discurso de López Obrador, de que Iberdrola es una empresa corrupta. Pero eso, curiosamente, es un informe antes.
Pero ahora que estuvo López Obrador allí en la Casa Blanca, quemándole a Iberdrola, a Trudeau, Kamala Harris y Joe Biden, no vieron tantito que al final entendieron estos personajes que realmente sí es una empresa súper, hiper, mega corrupta. O sea, que no es así una empresa con la mejor ética o una ética normal, sino una ética increíblemente cuestionable y que, bueno, ahorita tiene España rendida a sus pies. Bueno, amigos, eso es todo. Muchas gracias. Hasta luego.